Damos la bienvenida a todos los presentes, ¿no? A nombre del TMS Perú Consultores, a esta charla importante de precio de transferencia. Hoy estará a cargo de Magali Casasola. Ella es socia de Casa de Hierro Consultores, de ese Casa de Hierro Consultores, ¿no? Licenciada en Administración de Finanzas Corporativas con más de 15 años de experiencia en el área de precio de transferencia y consultoría. Tendrá a cargo de esta charla tan importante. Te doy el pase, Magali, para que continúes con tu exposición. Entonces, Rocío. Ok, les agradezco por favor que apaguen el volumen para empezar. Bueno, primero te agradezco Hilton, buenas noches a todos. Bueno, con mucho gusto hemos preparado esta presentación referente al reglamento de precios de transferencia en Perú, porque la consultora de ese Casa Hierro Consultores, nosotros prestamos los servicios de precio de transferencia a nivel regional, en Perú y a diferentes países de la región. Trabajamos en precio de transferencia prácticamente desde los vencimientos de Guatemala, que ha empezado a fines de marzo, y cerramos hasta diciembre con las declaraciones de reportes maestros de Colombia. Bueno, respecto a Perú, es muy importante tratar este tema porque ya en el próximo mes, en el mes de junio, ya estamos, los plazos de la declaración de precio de transferencia vencen, así que es muy importante conocer, saber si es que sus compañías se encuentran afectos o no, ¿no? Otro punto importante, aparte de hablar de los tópicos más importantes del reglamento de precio de transferencia, es vamos a ver, evaluar algunas operaciones de riesgo que la administración tributaria, en este caso SUNA, lo considera riesgosa, ¿no? Y esto porque se ve principalmente porque en los últimos años pues la administración fiscal ha estado muy intensa, ¿no? Respecto a fiscalizar, revisar y aplicar pues el cumplimiento de las reglas de precio y transferencia en relación a estas operaciones de riesgo que vamos a conversar, a hablar en siguientes PPTs. Siguiente, por favor. Bueno. Entonces, como saben, existe pues una regla de la ley del impuesto a la renta, que es el artículo 32A, que lo que dice que es para fines de impuestos en todos los casos de operaciones como ventas, compras de mercadería, ventas de productos terminados o productos en proceso, aportes de bienes, prestación de servicios, arrendamientos, préstamos, cualquier tipo de transacciones o transferencia de propiedad, cualquier operación que se realice con sus partes vinculadas o con empresas ubicadas en paraíso fiscal o los ahora bien llamados países no cooperantes o de baja nula imposición. Entonces, estas operaciones o los precios pactados en estas operaciones con sus partes vinculadas o con empresas ubicadas en paraíso fiscal, pues el valor asignado o el precio pactado tendrá que ser pues a valor de mercado, es decir, al mismo valor de mercado o precio o tasa de interés o margen que se hubiese acordado entre partes independientes. Obviamente en una transacción comparable, ¿no? Lo que señala la norma indica que si el valor difiere a la del mercado, pues la administración, en este caso SUNAT, podrá pues realizar los ajustes. Y para esto está la ley de precio de transferencia, que tiene una serie de reglas y metodologías para determinar si la operación que la compañía afecta ha realizado durante el periodo se encuentra o no a valor de mercado. Entonces, en ese sentido, tenemos que identificar a quiénes le aplica pues la norma, ¿no? Como ya le dijimos, recordemos que
ya la normativa y reglamento de precio de transferencia, a finales de 2016, la norma cambió dentro del artículo 32A, donde incluyen tres niveles de documentación. El primero, este reporte local, luego tenemos el reporte maestro, el reporte país por país, y luego también tenemos otras dos obligaciones más, que es el tema del test de beneficio y una declaración o información para todo lo que tiene que ver con commodities, ¿no? Importación y exportación de commodities. Esto ya lo vamos a ver más adelante en las próximas PPTs. Además, la normativa nos presenta los métodos que debemos de aplicar y determinar el valor de mercado, ¿no? de ciertas operaciones. Y estas metodologías son las mismas, prácticamente las que se describen en las diferentes normativas sobre todo en los países de la región de la ATA. Y estas son las mismas porque se dan a través de las directrices de la OCDE, son normativas, son metodologías internacionales, ¿no? Como es, por ejemplo, el método del precio controlado, no comparable, el precio de reventa, el costo incrementado, la participación de utilidades, partición de utilidades y finalmente el margen neto transaccional, o el más conocido como es el MNT, ¿no? Y por último, también para aquellas empresas que no cumplen con esta obligación, pues esta es una obligación tributaria, pues la compañía está expuesta a multas y sanciones, ¿no? Que van desde el 0,6% de los ingresos del contribuyente, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, como ya lo indicamos, primero vamos a revisar a quienes consideramos partes vinculadas, ¿no? ¿Cuál es su definición para, en todo caso, identificar si esta normativa nos alcanza o no? En principio, se considera que dos o más personas o empresas o entidades son vinculadas cuando una de ellas, pues, em, participa de manera directa o indirecta en la administración, en el control o capital de la otra. O cuando la misma persona o grupo de personas participan directa o indirectamente en la dirección, control o capital de varias personas o empresas o entidades, ¿no? Entonces, la vinculación se va a configurar, por ejemplo, entre la sociedad matriz y las sociedades filiales, subsidiarias o establecimientos permanentes o viceversa, como se da, pues, en el caso de empresas peruanas, ¿no? Cuyas subsidiarias o filiales se encuentran acá en Perú y hacen operaciones con sus matrices. O cuando exista también participación directa o indirecta en la dirección, administración o control, ¿no? Capital. También cuando una persona natural o jurídica ejerza pues una influencia dominante en las decisiones de la administración de una o más entidades. Y por último también el tema de cuando hay cierta proporción del capital y pertenezca a cónyuges entre sí, ¿no? O personas naturales vinculadas hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. La proporción del capital mínimo que debe poseer para ser vinculadas tanto de manera directa o indirectamente es del 30%. Si lo vemos, por ejemplo, con un ejemplo respecto a la vinculación que normalmente conocemos, que es la relación de capital, es decir, si una empresa A y B tienen un accionista en común, o sea, una persona natural o jurídica es accionista en la empresa A y también puede ser accionista en la empresa B, y si el grado de participación de estas personas naturales o jurídicas, tanto en A y en B es mayor al 30%, entonces A y B son vinculadas. Por lo tanto, todas las operaciones que realicen durante el periodo, compras, ventas, servicios, operaciones financieras, se encuentran bajo el régimen de precio de transferencia, porque ambas son catalogadas como vinculadas. Además,
La vinculación también se da por la administración, o sea, es decir, cuando una empresa tiene directores, los mismos directores, un gerente o administrador común, es decir, cuando una empresa A y la empresa B tienen un gerente general común y este gerente tiene el poder de decisión en los acuerdos, ya sean acuerdos tanto operativos, financieros o comerciales de estas empresas, si eso ocurre, entonces también existe una vinculación, ¿no? Y también hay la vinculación cuando existe control. Cuando, por ejemplo, una empresa vende el 100% de toda su producción a otra y para esta empresa que compra representa pues el 30% del total de su compra. Entonces, estas dos empresas serán vinculadas, es decir, porque podrían tener un acuerdo de precios, ¿no? Finalmente, debo precisar que en el reglamento, en el artículo 24 de la Ley de Impuesto a la Renta, se encuentra la relación de 12 supuestos, ¿no?, de vinculación, que están relacionados justo a estos tres criterios que hemos indicado, ¿no? Siguiente, por favor. Luego, inicialmente hablamos también de que el alcance del reglamento de precio de transferencia o la normativa es cuando existe operaciones con sus partes vinculadas, pero también operaciones con empresas ubicadas en paraíso fiscal. O sea, el ámbito de aplicación de la norma de precio de transferencia también aplica, además, a transacciones realizadas por el contribuyente del impuesto con empresas ubicadas en países o territorios no cooperantes o de baja o nula imposición. Aquí lo que he presentado es una relación, una de las últimas relaciones que publicó SUNAT. Por ejemplo, si la compañía es una empresa importadora y tiene operaciones con empresas ubicadas en Hong Kong o en Panamá, por decir, entonces esta compañía está afecto a precios de transferencia, ¿no? Está afecto al alcance del régimen de precio de transferencia porque ha realizado operaciones con empresas ubicadas en paraíso fiscal. Siguiente, por favor. Entonces pasamos a la parte ya de las obligaciones formales para identificar si formalmente la compañía que represento, la empresa, está afecta a presentar la declaración jurada o presentar o adjuntar el reporte local o el reporte maestro, o el country by country o el test de beneficio. Porque todas estas son obligaciones tributarias que el contribuyente debe saber, debe conocer para no tener pues ninguna contingencia posterior, ¿no? Entonces, pasamos a identificar quiénes están obligadas a la declaración jurada informativa anual del reporte local. Pues aquí se considera a todos aquellos contribuyentes que tengan más de 2.300 UITs en ingresos, o sea, se dan dos supuestos para el 2023, que ya se van a declarar como en el mes de junio, son aquellas empresas que hayan tenido ingresos por más de 11.385.000 soles y que hayan realizado operaciones entre partes vinculadas o empresas ubicadas en paraíso fiscal. Y esto se divide, el monto de operaciones se divide en dos tramos. Primero, que hayan registrado operaciones entre 100 UITs a 400 UITs, es decir, entre 495.000 soles hasta casi los 2 millones. Exactamente es el 1.980.000 soles. Si están en ese tramo, estarán obligados al tramo 1, que solo están afectos a la declaración informativa. Y si han registrado operaciones por más de 400 UITs, estoy hablando de casi 2 millones de soles, pues estarán afectos a elaborar el reporte local, junto con todos sus anexos respectivos, ¿no? Recordar que las transacciones que se van a analizar, pues son todos aquellos que tienen que ver con ingresos, gravados, costos y gastos deducibles, ¿no? Ahora, en el periodo, si en el periodo 2023, entonces,
Entonces, para resumir, el contribuyente ha realizado operaciones por más de 100 UITs o operaciones por más de 400 UITs. Se ha realizado, por ejemplo, compras o ventas de mercadería por más de 2 millones y tiene ingresos por más, y ingresos totales, estamos hablando, tanto ventas, otros ingresos, ingresos financieros, todo eso se suma. Si supera los 12 millones, entonces estaría afecto a presentar el reporte local, ¿no? Ahora, como les comenté, el plazo para presentar este informe es el próximo mes de junio, pero es necesario ya hacer los análisis preliminares, ¿no? Para no tener ninguna contingencia, porque para elaborar este tipo de informes es necesario por lo menos unos 15 a 20 días, ¿no? Y esto es para hacer un buen análisis. Ahora, este reporte local que se realiza pues un análisis funcional de la compañía considerando pues los activos y riesgos que se asume en una operación controlada y de esta forma pues se realizará pues la evaluación de todas las transacciones con sus partes vinculadas para determinar si las operaciones se encuentran dentro o fuera del rango de mercado. Y ojo, si estamos en el caso de estar fuera del rango de mercado, pues debemos de evaluar si existe perjuicio fiscal. Es decir, es decir, haber pues incurrido a un menor pago de impuestos. Pues en este punto, si es que estamos en este escenario de que hay un perjuicio fiscal, después de haber ya declarado renta, pues vamos a tener que abrir la declaración jurada, rectificar, hacer los ajustes a la mediana, pagar el impuesto omitido más los intereses y multas, ¿no? Esto es un escenario muy complicado y generalmente nadie quiere llegar a ese punto. Por eso mismo es muy importante que los contribuyentes deben de considerar realizar estos análisis preliminares de precios de transferencia, sobre todo pues operaciones que se consideren riesgosas entre partes relacionadas de manera previa antes de la declaración jurada del impuesto a la renta. Esto siempre es una recomendación que siempre damos sobre todo a empresas corporativas, ¿no? Empresas que tienen operaciones con partes vinculadas en el exterior. Nosotros hacemos los análisis o preanálisis desde noviembre, antes de cierre, que es la primera parte, y después, bueno, obviamente antes de la declaración de renta, que es lo más óptimo, ¿no? Ese es el momento para poder quizás realizar las correcciones de precio de transferencia que se han venido transando con las empresas relacionadas durante el ejercicio, ¿no? Y esto se hace para evitar cualquier tipo de ajustes de precio de transferencia y sobre todo después de haber declarado renta, ¿no? Luego, bueno, pasamos al siguiente nivel de reporte, que es el reporte maestro, pues este recae a todo aquel contribuyente que hayan superado los 20.000 UITs. Para este periodo estamos hablando de 99 millones de soles para el 2023, para todos aquellos contribuyentes que hayan tenido ingresos por más de 99 millones de soles y pertenezcan a un grupo y que hayan registrado operaciones con sus partes vinculadas por más de 400 UITs, pues van a estar afectos al reporte local, ¿no? Perdón, al reporte maestro. Em, ¿Y qué es este informe? Pues este es un informe informativo, cualitativo, con información específica del grupo económico, como es pues la estructura organizativa del grupo empresarial, información de la cadena de suministro, de los mercados geográficos donde se encuentra cada empresa de grupo, la descripción del negocio, principalmente la descripción de intangibles que posee el grupo y las políticas de precio de transferencia sobre actividades financieras, entre otra información relevante, ¿no? Del grupo. Eso, como ustedes ven, es otro nivel de reporte, ¿no? Y por último, dentro del nivel de reporte, este es el country by country, que es una declaración informativa dirigida específicamente a las entidades matrices, a empresas multinacionales muy grandes, cuyo matriz, pues, como grupo multinacional,
haya presentado en sus estados financieros consolidados montos mayores a 750 millones de euros, ¿no? Esto al tipo de cambio en soles, o sea, empresas bastante grandes. Y aquí, pues, lo que se revela es una información sobre em, los ingresos, las actividades económicas de cada empresa, los beneficios antes de impuestos, los impuestos de cada compañía que está ubicada en diferentes países. Es una información muy importante y sensible. Pues se presenta la información de país por país en el que se encuentra pues ubicado todas las empresas del grupo. Este reporte country by country es, bueno, sumamente importante para la administración, para todas las administraciones fiscales del resto de países en los que se encuentra el grupo multinacional, porque a partir de esta declaración, pues podrán acceder a datos de información de país por país del grupo multinacional mediante, pues, procedimientos de intercambio automático, ¿no? Entre las administraciones tributarias, ¿no? Y este reporte, así como el reporte de maestros, se presenta en el mes de octubre. Luego tenemos la obligación del test de beneficio, porque acá en Perú sí la normativa te obliga a tener el test de beneficio que está relacionado con el reporte local. Esto tiene que estar dentro del reporte local para aquellos contribuyentes que han, pues, registrado gastos de servicios intragrupo, decir, que hayan recibido servicios de parte de sus partes vinculadas. Aquí debemos de tener toda la documentación que exige la normativa y el reglamento, de manera, pues, de asegurar la deducibilidad del gasto. Y por último, para aquellos contribuyentes que tienen importación o exportación de commodities, existe, pues, una información, se tiene que comunicar ante la administración, ante el fisco, diferente información respecto al precio pactado de estos commodities, ¿no? Siguiente, por favor. Luego tenemos el tema de los métodos de precio de transferencia, que según, pues, las directrices de la OCDE, se divide en dos, ¿no? Métodos directos, que viene a ser primero el método de precio comparable no controlado, que son los mismos precios de mercado, que es básicamente el análisis de precio contra precio en una operación controlada. Generalmente esto es aplicable para, por ejemplo, tasas de interés o para precios de importación, exportación de commodities, de bienes, pues, con cotización conocida en un mercado internacional o un mercado local, o mercado, pues, de commodities, ¿no? Y el valor de mercado se determina, pues, sobre la base de estas cotizaciones. Luego tenemos el método de precio de reventa y el método de costo adicionado, que esto es un análisis básicamente del margen a nivel bruto, y dependerá mucho de aplicarlo, pero esto es según la información interna que proporciona el contribuyente para seleccionar este tipo de métodos, ¿no? Luego pasamos a los métodos indirectos, que son, pues, básicamente el método de partición de utilidades, y también este se divide en un método residual de partición de utilidades, y el método que es más conocido, que es el margen neto transaccional, cuyo análisis es del margen de utilidad operativa en sus diferentes indicadores también. Y en este caso vamos a tener que realizar, pues, una búsqueda de empresas comparables, y generalmente se realiza en una base de datos, sobre una base de datos internacional. Todas las empresas que, consultoras que estamos trabajando en precio de transferencia, debemos de contar con una base internacional, porque los estados financieros de las empresas comparables deben ser públicas, es decir, tienen que listar en bolsa, ¿no? Particularmente nosotros contamos con el Capital IQ del Standard and Poor's, que es una base de datos bastante confiable e importante, ¿no? Para asegurar que nuestros informes estén íntegros, ¿no? Ahora,
aparte, se podrá realizar pues la aplicación de cualquiera de estos métodos mencionados, que son internacionalmente aceptados, considerando que el más apropiado para reflejar sobre todo la realidad económica de la operación que estamos analizando. Es decir, para la utilización de un método, vamos a seleccionar el que mejor pues compatibilice con el giro del negocio, con la estructura empresarial o comercial de la entidad, con la que se cuente con la mejor información, tanto en calidad como en cantidad, y de esta forma vamos a poder pues justificar que el método que hemos identificado y hemos seleccionado es el más idóneo para el análisis, ¿no? Ahora, estos mismos métodos son usados en todos los países a nivel mundial en referencia a precios de transferencia, ¿no? Estos están alineados con las directrices de la OCDE y, como sabemos también, la mayoría de los países de la región, en LATAM, por no decir todos los países, han incluido en su normativa estos mismos métodos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar ahora respecto a las sanciones. Este último punto está básicamente todo el tema de sanciones y multas en el artículo 177, el numeral 27 del Código Tributario, y señala básicamente que será pues sancionable al no exhibir o no presentar la documentación que respalde pues las declaraciones juradas informativas, tanto el reporte local, maestro, el country by country, ¿no? Y se aplicará pues una multa del 0,6% de los ingresos netos, con un tope de de 25 UITs, ¿no? Unidades impositivas tributarias. Pero aparte de la multa, en caso de que los precios pactados por el contribuyente difieran del valor de mercado, la autoridad tributaria tiene pues la facultad de hacer el ajuste este, en el impuesto del que correspondería en la aplicación de las normas de precio de transferencia. Creo que ahí es realmente lo más importante, porque esto va a traer multas también y diferencias, porque se va a tener que corregir en todo caso el efecto que ha tenido en las declaraciones de renta, ¿no? Así que eso es lo más importante cuando no se tiene un estudio propio apropiado de precios de transferencia. Bueno, cerrando ya esta parte por favor, siguiente, vamos a cerrar y ya pasar a este tema que estábamos hablando al inicio sobre operaciones de riesgo, ¿no? Consideramos pues relevante identificar algunas operaciones de riesgo, porque si bien es cierto, pues todas las transacciones con partes vinculadas están dentro del ámbito de precios de transferencia, existen algunas operaciones puntuales que la administración lo considera pues riesgosa. Y han puesto mayor énfasis, incluso existe también jurisprudencia respecto, pues, si hablamos de servicios intragrupo, operaciones de financiamiento y gastos de intangibles, sobre todo de gastos de regalías por uso de marca. Siguiente, por favor. Bueno, empezamos a ver el tema de servicios intragrupo. La normativa por servicios intragrupo que salió en el año 2017 se aleja un poco del enfoque simplificado por servicios intragrupo que indica los lineamientos de la OCDE. La normativa aquí en Perú exige una serie de requisitos para poder tomar el costo y gasto deducible. Por eso es importante ver este tema, ¿no? Por ello, lo que hemos observado en los últimos años es que SUNAT ha intensificado la fiscalización por este tema de servicios intragrupo, y como sabemos, pues la norma tiene muchos o ciertos requisitos, primero como es el test de beneficio, que exija que tengas la determinación del costo de gasto, el tema de la fehaciencia, es decir,
que tengas toda la documentación para probar, primero, que el servicio se ha realizado, se ha recibido. Además, que este servicio le ha dado un valor a la compañía. Entonces, se observa que muchas empresas están teniendo muchas dificultades para demostrar, pues, la fehaciencia, ya sea con contrato, correos, actas, quién solicita el servicio, a quién le ha beneficiado, qué área ha sido beneficiado de la empresa, entre otros requerimientos que está solicitando SUNAT, ¿no? Por eso consideramos que este tema es muy importante, porque cuando el contribuyente no llega a poder probar todo lo que está exigiendo SUNAT, está desconociendo el 100% de gastos de estos servicios intragrupo. Entonces, el contribuyente debe de contar primero con un informe del test de beneficio, y este a su vez debe estar anexado con toda la documentación de soporte, ¿no? Y este informe de test de beneficio evalúa principalmente estos puntos, ¿no? Primero, como les indiqué, va a evaluar el cumplimiento, describiendo pues la existencia y necesidad del servicio, para lo cual la empresa también estaría dispuesta a pagar a un tercero independiente por este servicio. Por otro lado, también se va a identificar si existe duplicidad de servicio, porque si no, no pasaría ese test. Verificar si la empresa, pues, que realiza el servicio, contratado, si los adquiere de un tercero, ¿no? Y por último, verificar si los servicios no son, pues, actividades del accionista. Como les indiqué, el requerimiento de SUNAT pide documentos que acredite que la entidad peruana solicita primer servicio, así como cuando tenemos un servicio con un tercero o una empresa independiente, pues tenemos que solicitar ese servicio. Entonces tiene que haber evidencia que se haya solicitado o el área específica haya solicitado ese servicio. También evidencia de documentación de entregables que demuestren que el servicio fue efectivamente, pues, recibido. Documentación también que acredite la conformidad, o sea, cuando es recibido y ya han terminado el servicio, ¿no? Está pidiendo datos de las personas involucradas que prestaron el servicio y de las personas involucradas que recibieron el servicio. Aparte del test, que es lo que le estamos hablando, y esto tiene que estar debidamente documentado. Como segundo punto es también del tema del test de beneficio, es clasificar los servicios, pues resulta importante identificar los servicios, ya sean servicios de alto valor o servicios de bajo valor añadido, ¿no? Ahora, para identificar y clasificar apropiadamente los servicios de bajo valor, estas deben de cumplir principalmente que tienen que tener funciones de apoyo, no formar parte de la actividad principal de la compañía del grupo. Y como tercer punto es determinar el valor de la contraprestación. Es importante conocer el detalle de costos y gastos incurridos por el prestador del servicio y conocer el criterio elegido para la asignación de estos costos y gastos al destinatario del servicio. O sea, en este punto es muy importante que la compañía tenga, pues, desarrollado este punto, porque una eventual fiscalización es lo que van a solicitar. Y por último, identificando ya la estructura de costo-gasto de este servicio, pues tenemos que presentar cómo se ha determinado el margen de ganancia, ¿no? Y esto tiene que ser a valor de mercado. Aquí el margen de ganancia, cuando hablamos de un servicio de bajo valor, hay un límite, no tiene que exceder el 5% de los costos totales. Siguiente, por favor. Luego pasamos a las operaciones de financiamiento. Los préstamos tienen que ser analizados de una manera muy detallada. Debemos de empezar definiendo la operación, si realmente estamos frente a un préstamo o a un aporte de capital o un servicio de tesorería entre las partes, ¿no?
Tratándose ya de operaciones de préstamos entre partes vinculadas, la aplicación de la norma de precio de transferencia busca pues establecer condiciones similares en las cuales el acreedor recibe pues un rendimiento a través de un interés, y esto pues se debe de regularizar, ¿no? Este tratamiento o esta operación mediante una evaluación de una tasa de interés de mercado, teniendo siempre pues como referencia el contrato de préstamo. Vamos a analizar desde cuándo nace la obligación con la fecha de contrato para poder establecer el método más conveniente, ¿no? Ya sea interna, es decir, si tienen operaciones similares con terceros, con entidades financieras con terceros, o externas, aplicando pues el método más apropiado. Ahora, en operaciones financieras se debe tener en cuenta ciertas características como es, por ejemplo, el monto de principal o capital, el plazo del préstamo, si es que existe garantías en esta operación. Vamos a identificar si es que si el deudor tiene solvencia. Tenemos que calificar el riesgo, eh, y también identificar el país de residencia del deudor, la moneda donde que se está realizando la operación y la fecha y para qué es el uso del préstamo, ¿no? Y finalmente tenemos los gastos, siguiente por favor, los gastos de regalías, o gastos de intangible, por uso de marca, licencias, patentes, entre otros, ¿no? Tenemos que revisar cómo está categorizada esta operación. Lo que debemos es preguntarnos si los pagos por una tasa de regalías por uso de marca, de una patente o entre otros, primero está dando un valor a la compañía, ¿no? Porque la autoridad fiscal, la SUNAT, lo que está buscando es si estas deducciones están dando un beneficio al contribuyente. Eh, Tenemos que también es importante indicar que la documentación o el contrato que acredite el uso de la marca ya no es lo suficiente para demostrar la necesidad del gasto, ¿no? Los pagos de regalías, si bien es cierto, deberán cumplir pues con la formalidad común que de una operación como el contrato, el hecho de pactar una tasa de regalía que sea valor de mercado, tener las retenciones aplicables, la factura, etcétera. Sin embargo, se debe tomar en consideración lo siguiente, ¿no? Que esta atribución existe hacia las entidades que han invertido funciones de desarrollo, funciones de mejora, funciones de mantenimiento, funciones de protección y explotación de este intangible o de la marca. O sea, este análisis permite determinar quiénes son las partes a las cuales se le puede atribuir el pago por el valor de este intangible. Y este análisis que hemos identificado, o sea, un análisis de funciones, tanto de desarrollo, mejora, mantenimiento, protección, explotación del intangible, se llama el análisis DEP. Y SUNAT ya está incorporando en su requerimiento este tipo de informes, ¿no? Entonces, en resumen, es necesario tener en cuenta que para la deducción de los gastos por pago de regalías, por uso de marca, implica identificar que el intangible primero tiene un valor y que la contraprestación pagada por ese uso ha incidido en la mejora económica de la compañía. Esto es que ha generado pues un beneficio a las actividades de la empresa que adquiere este intangible y para cuyos efectos la empresa pues deberá también contar con toda la documentación probatoria para acreditar esto, ¿no? Ya existen varios pronunciamientos de tribunal fiscal, entre ellas tenemos esta que es el RTF 5946. En la siguiente diapositiva lo vamos a ver. Siguiente, por favor, que es una que incluso podemos decir la más representativa entre otras. Por ejemplo, aquí era una empresa que usa la marca cuyos propietarios son los accionistas, es lo más común.
la empresa usa tanto el logo y marca para comercializar sus productos. Y bueno, y paga una tasa de regalías a los propietarios de la marca, en este caso son, como les dije, los accionistas. ¿Cuál era la posición del contribuyente? Que para ellos sí se cumplió la causalidad, dado que la marca que utiliza le permitió mejorar su posición económica, en este caso en el sector construcción, mejorando su reputación, capacidad de competencia, además pues que tienen una identidad, una compañía a través de esta marca. Y para demostrarlo, proporcionó pues comprobantes de pagos originales, evidencia del uso del logo de la marca en sus diferentes paneles publicitarios y maquinarias. Incluso se presentó un informe técnico, un estudio económico, financiero, que lo elaboró un tercero independiente donde se visualiza cómo ha ido incrementando sus ventas. ¿Y cuál era la posición siguiente, por favor, de la administración tributaria para este tema? Pues dice que lo que presentó no acreditaba eh, 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 l- la generación de ventas o la generación de ingresos de la compañía. Que de esta manera la marca no acreditó para que obtengan más beneficios, ¿no? Buena imagen o incremento en sus ventas. No se demostró que este logo tenga pues atributos propios, o sea, es decir, no se demostró que esta marca o el logo tenga un prestigio en el mercado. O sea, lo que dice SUNAT es que estos mismos beneficios o ventas obtenidos a lo largo de tiempo fue básicamente por la gestión de la compañía, ¿no? Y sus gastos propios de marketing, porque incluso eran la propia empresa que destinaba los gastos propios para todo el tema de publicidad y marketing. Y ahí donde hablamos de las funciones que realiza en todo caso para generar el desarrollo de la marca. En este caso debió ser quizás el accionista o el dueño. Bueno, en este caso el accionista es el dueño de la marca, ¿no? Entonces, incluso dijo, en este caso el Tribunal Fiscal o SUNAT, en este caso dijo que el informe técnico presentado lo que para ellos desprendía era que el posicionamiento logrado de la compañía se debió pues a su propia gestión, ¿no? Y no por el uso de marca, ¿no? Porque incluso se evidenciaba inversiones propias en publicidad que realizó la empresa. Y siguiente, por favor. Entonces, la resolución del Tribunal Fiscal fue que no se acreditaba pues el incremento de ventas por el uso de esta licencia y al no cumplir con el principio de causalidad, pues, bueno, entonces le dio la razón a la administración, ¿no? Con esto, bueno, debo terminar la exposición indicando que es importante pues que los contribuyentes reconozcan primero si están afectos a la normativa de precio de transferencia y si tienen operaciones con partes vinculadas deben ser pues capaces de documentar adecuadamente sus políticas de precio de transferencia, ¿no? Para de esta forma poder presentar, hacer una declaración, presentarlos tanto el reporte local o el reporte maestro y evitar pues contingencias ante la administración tributaria. Asegurar que la documentación comprobatoria de precio de transferencia, en este caso ese reporte local, sean pues consistentes con las mejores prácticas, ¿no? De ese Casa de Hierro Consultores, nosotros somos especialistas en precio de transferencia. Siguiente, por favor, para terminar.
y prestamos los servicios de precio de transferencia, aparte del cumplimiento formal que tiene que ver con las declaraciones informativas, tanto el reporte local, maestro, el test de beneficio, el estudio de rango de mercado, porque hay empresas que no llegan a cubrir el tope que lo indicamos, o sea, empresas que no llegan a tener ingresos de 12 millones, pero tienen ingresos por 9 o 10 millones, pero todo su costo está relacionado con su empresa relacionada, o sea, compran de sus partes vinculadas y el 100% de su costo es con su empresa vinculada. Entonces, si está en ese escenario, es importante que hagan un estudio de rango de mercado porque la administración es posible que le pida si se encuentra o no a valor de mercado. Si bien es cierto, no está afecto formalmente a presentar la declaración jurada, pero tiene una obligación sustancial, porque todas las operaciones con partes vinculadas tienen que estar a valor de mercado. Bueno, esto es por mi lado. Si tienen alguna consulta o pregunta para terminar ya la exposición. Magali, tenía una consulta. El estudio de rango de mercados, ¿en qué caso se daría? No sé si podrías puntualizar un poco el tema en qué casos de operaciones, ¿no? El estudio de rango de mercado se da en todos los tipos de operaciones que tengan con partes vinculadas. Generalmente con tasas de interés, cuando hay préstamos con sus vinculadas y tienen que definir la tasa de mercado, no tienen comparables internos, entonces tienen que definir la tasa que tenga hasta el valor de mercado, hacer un estudio de rango de tasas de interés para operaciones de financiamiento, para operaciones también de tasas en este caso de pago de regalías. ¿Cuánto tengo que determinar? ¿Qué tasa es la idónea? Tenemos que hacer un análisis primero del sector, de la operación para hacer un rango de mercado de tasas de regalías que esté a valor de mercado, según las circunstancias de su compañía. Por ejemplo, respecto al margen de ganancia, cuando hay operaciones nuevas, generalmente después de pandemia empezaron todas las operaciones de servicios de TI entre varias empresas, tanto en Chile, en Perú o Estados Unidos, y había muchas empresas peruanas que no sabían cómo para facturar cuál es el margen idóneo de mercado con mi parte vinculada. ¿Cuál es tu margen? Entonces ahí entra el estudio de rango de mercado para identificar este, el margen tanto de utilidad operativa o la utilidad operativa sobre ventas, utilidad operativa sobre costo de gastos para poder facturar, ¿no? Eso también lo tienen que ver con un planeamiento, ¿no? De precio de transferencia, un planeamiento tributario. O sea, realmente en todos los casos que tengan con partes vinculadas, se tiene que hacer un estudio de rango de mercado. Y más aún cuando sus operaciones con partes vinculadas son materiales, como les dije, quizás no lleguen al tope, no lleguen a los 2.300 suites de ingresos, pero tienen pues, no tienen 12 millones, pero tienen, como les dije, 8 millones de ingresos, pero mis ingresos es por los servicios prestados a mi vinculada, todos mis ingresos, el 100%, esos 8 millones. Entonces ahí tenemos que ver que está íntimamente relacionada toda su operación. Ahí deberían de hacer un estudio de rango de mercado para evitar contingencia en una posible fiscalización. Una última consulta, Magali. En el caso de, por ejemplo, se está dando mucho tema de inversión en el extranjero. Por ejemplo, una empresa peruana, uno de los socios hace una inversión fuerte en Estados Unidos, crea una empresa y esta empresa vinculada, pues, se analiza y hay un tipo de vinculación, ¿no? Entonces, eh, le presta los servicios acá a la empresa peruana. Entonces, ¿no? Le pasa la facturación o el invoice, los servicios. En ese caso, ahí se analizaría con el estudio de rango de mercados o qué tipo de estudio se puede recomendar. Claro, primero tenemos que ver si está afecto formalmente, si llega a los tramos. Si no llega a los tramos, si es una operación recurrente que factura su matriz o su vinculada en el exterior a, a la local,
o sea, la local sería un gasto también, o sea, todas las operaciones, como te digo, es un estudio de rango de mercado o un benchmark que nosotros lo llamamos para hacer la comparabilidad, ¿no? Con, con operaciones que se encuentren a valor de mercado. Tenemos que hacer el análisis de la operación y sobre eso identificar qué métodos vamos a realizar para proporcionarles. En este caso, si nos dicen, oye, es un servicio, tendríamos que ver, tendríamos que darle el margen del margen de operativo de mercado para que puedan facturar el margen de rentabilidad. Si hablamos de un préstamo, una tasa de interés. O sea, tenemos que ver. Ahora, aparte, todos los gastos, estamos hablando de servicios que tienen con sus partes vinculadas locales o del extranjero, aparte, no necesariamente tienen que llegar a los tramos, están obligados a tener toda la documentación y el test de beneficio, porque esto está involucrando la deducibilidad de esos gastos de servicios intragrupo. Esa es otra, esa parte también que tienen que tener en cuenta. El test de beneficio, todo lo que es gasto de servicios intragrupo, tienen que tener toda la documentación, como les indiqué, porque es un tema bastante relevante porque la administración está fiscalizando. Y si no tiene toda la documentación, no están reconociendo los gastos. Ah, ok, gracias. Bueno, no sé si habrá alguna consulta más de los asistentes. Eh, en todo caso, ahí tengo el grupo del chat, también nos pueden, o del WhatsApp, nos pueden mandar ahí sus consultas, cualquier duda sobre el tema. Y bueno, agradecerles a todos por su participación. Magali, muchas gracias por la exposición. Nos va a ayudar bastante ahora para el tema de la presentación. Lo que aún todavía no presenta sus declaraciones anuales, porque hay todavía plazo hasta mayo, y se podría pues, trabajar de alguna forma estos tipos de informes para poder estar más seguros y evitar cualquier contingencia tributaria, ¿no? Muy agradecido, Magali, y bueno, será hasta una nueva oportunidad, ¿no? Ok, Hilton, hablamos. Entonces, buenas noches. Muchas gracias por su participación. Gracias, gracias, Magali, gracias a todos, buenas Hasta noches. luego.